que me han pedido que les pueda dirigir a ustedes, y este taller sé que le vamos a sacar el provecho máximo. A diferencia de las clases que ustedes tuvieron con el profesor Borg, este es solamente un taller de un solo día, y no es un taller de 4 horas, sino apenas 2 horas, quizás 2 horas y media, lo más que podamos durar. El objetivo directo es que nosotros podamos tener una apreciación correcta y completa de lo que la lógica es, para que se sepa cómo identificar una falacia lógica. Obviamente, para poder hablar de falacias hay que hablar de lógica. Y por ende, la clase de hoy la vamos a segmentar en dos niveles. Vamos a hablar de lógica y luego vamos a hablar de falacias. Ese es el contenido total de la clase. Por supuesto, podemos hacer una especificación mejor de lo que tiene que ver con la estructura del contenido, pero eso lo vamos a hacer después de la oración de inicio. Así que vamos a permitir que nuestro querido hermano Roberto nos dirija en oración. Padre, buen Dios, gracias por la oportunidad que nos permites reunirnos para, Señor, cumplir, mejor capacitarnos, Señor, para llevar a cabo la obra que tú has encomendado a la iglesia de Jesús. Llevar tu evangelio, Señor, edificar a tu iglesia. Y, Señor, y aquí estamos para ser edificados. Gracias por el profesor que has dado a la iglesia, Señor, como un regalo para edificación de tu iglesia, nuestro hermano Néstor Díaz. Gracias, Señor, por él. Te pido que lo capacites más, Señor, le das más sabiduría. Y de igual manera a nosotros, permítenos captar, Señor, cada enseñanza, cada argumento, Señor, y poderlo asimilar, entender y poderlo, Señor amado, poner en práctica. Señor, te lo pedimos todo para que seamos edificados y podamos también edificar a otros y enseñar a otros. Gracias, Señor, de igual manera por los alumnos, por nuestro pastor acá presente. Gracias, Señor, por todos los que colaboran para llevar a cabo para que todo esto sea posible, ¿verdad? Y así te pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Excelente. Bueno, después de un interesante debate que estuvimos en el vehículo mientras veníamos, ¿verdad? Un debate muy llamativo, un conversatorio teológico bien interesante que tuvimos. Creo yo que tengo yo la mente dispuesta a dar clase, así que estamos aquí dispuestos para él. Miren, la lógica, ese es el tema que nosotros vamos a tratar de desarrollar con mayor amplitud en esta ocasión. Pero cuando se va a hablar de lógica, se va a hablar del campo filosófico, porque la lógica justamente tiene que ver con la filosofía. El desarrollo del estudio lógico es un desarrollo necesario y muy importante para el que va a estudiar teología. De hecho, el que trabaja en el campo teológico tiene que manejar de cierto modo la lógica, porque los presupuestos lógicos descansan en la misma base de la teología. No en vano se llama teología, que por cierto el concepto de logía es la misma raíz para el término de lógica. Así que la teología tiene un discurso lógico, y conocer la lógica de ese discurso te permite tener una mejor conceptualización, no solamente del campo teológico, sino también de la dinámica teológica. Por lo tanto, un buen teólogo es el que sabe usar los presupuestos lógicos de una forma correcta, concienzuda, precisa y coherente. Así que en esta noche nosotros nos vamos a enfocar en un estudio sobre la lógica. Les advierto que la lógica en sí mismo es un universo, es un macrocosmos. No podemos en una modesta clase de apenas 2 horas y posiblemente 2 horas y media abarcar todo ese universo. De hecho, la lógica en sí misma se divide en varios segmentos. Hay una lógica formal, hay una lógica informal, hay una lógica simbólica que tendríamos que dejárselo a los matemáticos. X igual a Y, Y igual a Z, ¿verdad? Esa lógica simbólica, que obviamente aquí no la vamos a explorar porque no nos compete entrar en ese terreno. Pero si ustedes quieren profundizar mejor en el campo de la lógica, de motu propio, por su propia cuenta,
yo les puedo recomendar algunos libros, como por ejemplo este libro de una profesora de lógica que se llama Alejandra Ocampo Morales, Introducción a la Lógica. Lo pueden pasar para que lo vayan bien. Introducción a la Lógica. Les puedo recomendar este otro libro de Jesús Bravo Vaquero, que se llama Manual de Lógica. Y el último que puedo recomendarles, pero no es un libro de lógica, es un libro de apologética, pero tiene un capítulo dedicado a las falacias y hace una lista de unas 60 y pico de falacias a partir de la página 36. Hace una lista de 50 falacias y las explica y da ejemplos. Que ese libro de mi amigo, aunque él no crea que yo lo soy, pero yo lo considero un alma digna de salvación o necesitada de salvación, que es el señor Dante Urbina. Así que ese libro, específicamente en las páginas 36 en adelante, tiene una lista de 50 falacias, los nombres de esas falacias, ejemplos y también una definición bien sencilla para las personas que desean aprender sobre el tema. El libro se llama Dios existe, el libro que todo creyente deberá y todo ateo deberá leer. Así se llama el libro. Es muy bueno. ¿Cuál es el autor? Dante Urbina. ¿Viste? Igual. El tipo que debatió conmigo. Sí. Pero no le vamos a comprar el libro. No le debemos comprar el libro. No, yo no tengo problemas. Yo recomiendo. Ahora, el libro que yo no recomiendo de él es de cuál es la iglesia verdadera, porque ahí él una típica y castiza expresión dominicana, se comió los mocos. Entonces, en ese libro no es muy bueno, pero ese libro es muy bueno porque es un libro de apologética, la apologética contra ateos, y sorprendentemente la mayoría de las fuentes que él utiliza son protestantes. Interesante, porque era un apologista católico que cuando estaba en su faceta de apologista contra los ateos, los recursos que más usaba eran recursos de protestantes, y hoy en día los ataca, pero ese no es el tema. Dicho esto, y después de haber presentado más o menos los libros que nosotros podríamos recomendar, esos 3 libros los pueden conseguir en Amazon, por cierto. Los 3 están en Amazon disponibles. Les pueden ayudar a enriquecer mejor su concepción sobre la lógica. Yo también les voy a compartir en el WhatsApp unos materiales en PDF que también pueden enriquecer mejor el contenido de la clase, pero no hay libro oficial. Lo que nosotros vamos a desarrollar acá lo vamos a escribir, lo vamos a ir produciendo y ustedes van a ir desarrollando su contenido a través de pura cátedra. Dicho esto, entonces vamos ahora a hacer una estructura de la clase. ¿En qué consiste? ¿Cómo vamos a segmentar los temas de la clase? Porque ya les di una división general de lógica y falacias, pero ahora vamos a ser más específicos. Y aquí tengo 5 temas, 5 puntos en los que podemos segmentar el estudio de esta noche. Vamos a hablar de lógica. Por lo tanto, lo primero que nosotros tenemos que tener claro es qué es lógica. Así que el primer punto es el concepto. Concepto de lógica. ¿Qué es la lógica? Lo segundo es hablar de los antecedentes de la lógica. Los antecedentes históricos, la historia detrás de esta disciplina. Obviamente, en ese segundo punto no vamos a ser muy detallistas. Solamente me voy a limitar a mencionar los libros más importantes en la historia de la lógica. Los libros que configuraron el desarrollo de esta disciplina. Y sus autores, los personajes más importantes de esta historia. Luego de ver los antecedentes, vamos a hablar de la dinámica de la lógica. ¿Cómo es que la lógica se desenvuelve? Y después hablaremos de las falacias. Ese sería el cuarto tema. Falacias, porque las falacias son errores en la dinámica de la lógica. Así que vemos la dinámica y luego las falacias. Y por último, vamos a terminar con una interesante discusión de todos aquí, una discusión lógica para hacer una validación de la lógica. Así que vamos a hablar de cuán válida es la lógica, su validez. Así que serían esos 5 temas. Primero, concepto. Segundo, antecedentes. Tercero, dinámica.
Cuarto, falacias. Y quinto, validez. Validez. Esos son los 5 puntos de este interesante estudio y lo vas a disfrutar como tú no tienes idea. Entonces comencemos con el primero. Lógica. ¿Qué cosa es la lógica? Dos personas que quieran dar una respuesta. ¿Qué es la lógica? ¿Cómo la conceptualizamos? ¿Cómo la definimos? Algo que tenga sentido con lo que concuerda con lo que está diciendo, contestarlo con sentido. Ok, muy bien. Algo que tenga sentido, que tenga coherencia. Muy bien. ¿Con qué? ¿Coherencia con qué? Con cualquier argumento que está presentando o cualquier tema. Ok, con cualquier argumento o tema. Excelente, muy bien. Una segunda persona, hombre o mujer. ¿Qué es la lógica? ¿Cómo que hacen los Yo grillos? he escuchado que mucha gente dice, por lógica hágalo, por lógica... Por lógica, ¿qué o sea, por sentido ejemplo, que no va a hacer algo, que lo mandaron a hacer algo y no hizo porque no le dijeron, pero tenía que hacer, dejó algo pendiente, ¿verdad? Y entonces viene y le dice, ¿por qué no lo hiciste? Porque no me dijeron, pero por lógica tenías que hacerlo. O sea, como que algo como que tiene sentido y que hay que hacerlo correctamente. Que tiene sentido. Eso, algo que tenga sentido. Muy bien. ¿Preguntó por qué significa lógica o por qué es necesaria la lógica? No, ¿qué ¿Qué es es lógica? ¿Qué es la lógica? Miren, hay 2 definiciones de lógica. Hay muchas más, pero en nuestro estudio nos vamos a enfocar en 2 importantes definiciones de lógica. La primera definición de lógica es esta. La lógica es una rama filosófica. Es decir, la filosofía es como un pulpo con muchos tentáculos. Uno de los tentáculos de la filosofía se llama lógica. ¿Y qué es lo que estudia esta rama filosófica? Estudia 2 cosas. Va a estudiar las formas y va a estudiar los principios. Esas son las 2 cosas que estudia esta rama filosófica. Las formas y los principios ¿de qué? Del pensamiento. Obviamente. La forma del Por eso, pensamiento. Los principios del pensamiento humano. O sea, el pensamiento puro, en su pureza. Ese pensamiento que no está relacionado a los objetos, sino el pensamiento per se, en sí. Las formas y principios de ese pensamiento es lo que estudia la lógica filosófica. La lógica como filosofía estudia el pensamiento en su forma y en sus principios. Esa sería la primera definición. Sin embargo, la segunda definición es la definición que más podríamos entender, porque es la menos abstracta. Esta primera definición es muy abstracta, el pensamiento en su pureza. Pero ¿qué cosa es eso? Sin embargo, cuando nosotros nos vamos al segundo concepto de lógica, nosotros vamos a encontrar una definición más soterrada, porque ahora encontramos que este estudio del pensamiento puro tiene una aplicación, y una aplicación tangible, porque la lógica no solo es una rama filosófica, la lógica también es un método, es un razonamiento, es una manera de razonar. Creo que ahí, en ese segundo punto, es donde van las definiciones de los compañeros. Cuando usted habló de que por lógica se deduce, por lógica tenía que hacerlo, es
porque es la forma en que se razona. Razono de esta manera. Y si yo no razono de esta manera, no estoy transitando en el sendero de la lógica. Entonces la lógica, aparte de ser una rama que estudia la forma del pensamiento, también es un método que te permite entender cómo ese pensamiento actúa. Y el pensamiento actúa a través del razonamiento. Así que cuando se habla de lógica, se habla de un método o un tipo de razonamiento. Y este razonamiento, ¿hacia dónde se dirige? Gran pregunta, ¿verdad? Y al igual que la primera tiene dos elementos, este también tiene dos. Se razona en base a dos cosas. Se razona en base a las ideas pero también se razona en base a la sucesión de los hechos. Otra vez el ejemplo suyo. La sucesión de los hechos. La manera como los hechos se van concatenando uno tras otro. Eso es lógico. Y lo ilógico sería aquello que violenta esas ideas o que violenta esa concatenación de los hechos. Y claro, esos hechos tienen que sucederse sin que haya algo, porque si aparece esto ya no hay lógica. Sin contradicciones. Porque si hay contradicción, entonces nos encontramos de frente por primera vez, acabamos de descubrir un espécimen raro, un helipotecóptero. Nos acabamos de encontrar con una falacia. Porque eso es una falacia. La contradicción a las ideas o sucesión de hechos de este tipo de razonamiento. Cuando hablamos de contradicciones es ir en contra de algo. En contra de la misma sucesión de esos hechos o en contra del mismo desarrollo, la concatenación de esas ideas. Si mi idea contradice mi argumento, entonces estoy ante una falacia. O si mi argumento está construido de una manera tal que puede presentar una contradicción o una inconsistencia en sí mismo, entonces estoy ante un razonamiento defectuoso, porque es un razonamiento, pero defectuoso. Y a ese razonamiento defectuoso le llamamos falacia. Profesor, una pregunta. Diga. ¿Nos podría dar un ejemplo para comprobar la Claro que sí. contradicción? Sí, Claro que sí, por supuesto. Para darles el ejemplo, tengo que darles una palabra. Es esta. Es una palabra que se la tienen que aprender de memoria. Silogismo. Silogismo. ¿Qué es un silogismo? Y ahí voy a darte los ejemplos. Los silogismos son la materia prima de la lógica, ¿verdad? La forma como la lógica trabaja, lo que la lógica usa, con lo que la lógica se sirve. Son como la harina, el azúcar, los huevos y el glaciar. Sin ellos no se puede hacer un bizcocho. Y los silogismos son enunciados, que se organizan de tal manera que con la unión de uno y la sucesión del otro se genera una conclusión. La forma básica de entenderlo es en matemáticas. Si A es igual a B y B es igual a C, entonces C es igual a... No. A. 1, 2, 3. Ahora sí. Si A es igual a B, si B es igual a C, entonces C es igual. La conclusión lógica sería que depende.
Depende. Porque si la secuencia es descendente, entonces sería D. Porque estamos letra por letra, ¿verdad? La letra que sigue a la A es la B. La letra que sigue a la B es la C. Y la letra que sigue a la C es la D. Pero, como esto es un silogismo de comparación, porque se está diciendo sí. Si A es igual a B, entonces B es igual a A. Y B es igual a C, se supone lógicamente que C, que al ser igual a B, que es igual a A, C tiene que ser igual a A. Eso que yo acabo de... Eso es un silogismo. Esto es otro silogismo. Y este es un silogismo que surgió de la unión de los dos anteriores. Ahora, eso así no se entiende muchas veces. Por eso es bueno utilizar ejemplos más prácticos. Voy con ejemplos de personas y voy con ejemplos de cosas. Y me permiten borrar esto. Y no los voy a escribir porque son prácticos, para darte los ejemplos que tú querías. ¿Cómo tú te llamas? ¿Cómo? Leslie. Todas las mujeres son hermosas. Silogismo 1. Leslie es mujer. Silogismo 2. Conclusión. Leslie es ¿qué? Hermosa. Hermosa. Es más fácil con eso que con A, B y C. Voy con otro. Deme el nombre de un político de su país. Rafael Correa. Rafael Correa, ok. Todos los políticos son corruptos. Silogismo 1. Rafael Correa es político. Silogismo 2. Conclusión lógica. Rafael Correa es corrupto. Muy bien. Están captando. Van captando. Ahora voy con un tercer y último ejemplo. Todos los perros son cuadrúpedos. 4 patas. Silogismo 1. Silogismo 2. Todos los perros son mamíferos. Silogismo 3. Todos los mamíferos son ¿qué? Seres. No, Son seres. cuadrúpedos. Cuadrúpedos. No lo entendieron. Pueden ver. Todos los perros son cuadrúpedos. Todos los perros son mamíferos. Conclusión lógica. Todos los mamíferos son cuadrúpedos. Le cambio el orden de los silogismos. Pero Ok. el nombre es Voy para allá. Todos los perros son mamíferos. Todos los mamíferos son cuadrúpedos. Conclusión lógica. Todos los perros son mamíferos. Ven las conclusiones, así es como se arman los silogismos. Pero, ¿qué pasa cuando hay contradicción? Aquí viene. Primero, les voy a dar un ejemplo y luego vamos a revisar los anteriores. ¿O quieren al revés? Que revisemos los defectos de los anteriores y luego veamos este ejemplo. No, primero el ejemplo. Primero el ejemplo. Claro. Ok. Todos los perros son cuadrúpedos. Todas las mesas son cuadrúpedas. Conclusión lógica. Todas las mesas son. No todas las mesas perros. son perros. Perro. No todos los cuadrúpedos Pero son la- mamíferos. No, yo no puse mamífero. Puse perro, cuadrúpedo, mesa. ¿Ok? Perros. Todos los perros son cuadrúpedos. Sí. Todas las mesas son cuadrúpedas. Conclusión lógica. Todas las mesas son perros. La conclusión es lógica, pero tiene una contradicción. Es una falacia. Ahora que vieron eso, o sea, yo puedo construir silogísticamente muy bien, pero las conclusiones no son reales, no son correctas. Y lo mismo pasa con los 3 ejemplos que utilicé. Comencemos con el de los perros, no el de las mesas, el de los perros. No todos los mamíferos son cuadrúpedos. Las ballenas son mamíferos. Los hombres son mamíferos. Y
Y los hombres no son cuadrúpedos, ¿verdad? Los seres humanos. El ejemplo de los políticos. No todos los políticos son corruptos. No todos los políticos son corruptos. Eso se llama falacia de generalización apresurada. Es una falacia. ¿Cómo se llama? Falacia de generalización apresurada. ¿Diga? Hermano Néstor, tal vez usted está cayendo en una falacia. ¿Por qué? Porque todos los políticos son corruptos. Todos. No, porque eso implicaría que la política en sí es mala y no es cierto. Ok. Y también, no voy a entrar en el ámbito político. Lo que pasa es que los pueblos no ganan. ¿Diga? Lo que pasa es que los pueblos nunca llegan a poder por ser buenos. Por eso es que Eso solo es una vemos falacia. los- Es una falacia. Eso vendría a ser ilógico, porque no todos los... Exacto. ¿Verdad? Es una falacia de generalización apresurada, porque está generalizando creyendo que todo el que es político es corrupto. También es otra falacia. Es una falacia de falsa. Hay varios tipos, pero vamos a estudiar más adelante. Pero hay varios tipos de falacias ahí, en las cuales tienen que ver con la conclusión. Que la conclusión necesariamente tiene que ser así porque la causa es esa. Obviamente no es así. Y el ejemplo de Leslie es otro. No todas las mujeres son hermosas. No, eso no es verdad. No es verdad. Igual que los hombres. Y le voy a decir por qué. ¿Por qué? Pues dicen la belleza es relativa, ¿verdad? Así es. La belleza no es relativa. El gusto sí. Pero la belleza no. Porque la belleza tiene la estética. O sea, la estética, que es lo que mide la belleza, tiene categorías que se pueden medir. De hecho, tú puedes medir la belleza en base a números. Tú la puedes cuantificar. Que las orejas se encuentren en el mismo nivel, que los ojos se encuentren en el mismo nivel. Existe una cuantificación y una medición matemática de la estética. Así que la belleza no es relativa, porque se puede cuantificar. El gusto sí, que es otra cosa. Entonces no todas las mujeres son hermosas, ¿ven? Esto se está poniendo más pequeño. Esto es lógico. Eso de que por lógica el profesor está creciendo. Ahora, ¿viste más o menos dónde están las contradicciones? Ese es el ejemplo. Ahora que hemos visto el concepto, podemos pasar al segundo punto, ¿verdad que sí? Los antecedentes. Miren, la lógica nació con el hombre. Desde que el hombre fue capaz de hacer conexiones, en ese momento comenzó la lógica. La lógica surge en el momento que los seres humanos hacen conexiones. ¿Saben dónde yo veo la lógica? En Adán poniéndole nombre a los animales. Ahí. Porque para ponerle nombre, se supone que lo hizo basándose en las características del animal. Y llamó a un ave con un nombre, no le puedo decir qué nombre era porque no es el nombre que hoy utilizamos. Pero lo llamaba de acuerdo a la capacidad o a la característica física que veía del animal. Si volaba alto, la llamó de tal manera. Si tenía mucho pelo, la llamó de tal manera. O sea, todos los nombres de animales los conectó con la característica o cualidad física de ese animal. Ahí comenzó a hacer conexiones, ahí hizo un uso de su lógica. Así que la lógica nace con el ser humano, pero ¿cuándo se sistematizó? ¿Cuándo comenzó a sistematizarse el pensamiento lógico? Es aquí cuando yo tengo que hacer una especie de línea de tiempo. Y tengo que hablar de una serie de personajes importantes. Lamentablemente no tenía muchos de esos libros acá. Hubiera sido muy bueno traerle los libros y enseñárselos, pero hay muchos de ellos que cuestan un ojo de la cara y 2 riñones. Y yo no puedo dar mis 2 riñones por un libro, lamentablemente. Daría el ojo, pero no el ojo. El primero es Aristóteles. De hecho, a Aristóteles se le conoce como el padre de la lógica. Porque Aristóteles escribió un libro muy importante que es el primer manual que sistematizó el pensamiento lógico. El primero en hacer una identificación de lo que era la lógica, en definirla como un razonamiento de ideas y sucesión de hechos, es Aristóteles, en un libro que se conoce, y no es un libro, es una colección de libros,
que se conocen como el órgano. El órgano, así se llama. El órgano, sí. Que es una colección de tratados de lógica, donde por primera vez se hizo una sistematización del pensamiento lógico. Fue tan importante este libro que durante toda la Edad Media y durante todo el desarrollo de la escolástica teológica, el órgano de Aristóteles fue muy importante incluso para la teología sistemática. Porque era una sistematización. Y oigan el nombre, teología sistemática. Ven, entonces era muy importante este material para los escolásticos. Les sirvió de mucho. Los escolásticos estaban muy enfocados en las técnicas de Aristóteles. Y el órgano fue un documento de lectura obligatoria. Hasta que vino la Reforma. Y en la Inglaterra anglicana, aparece un nombre muy importante. El nombre de este personaje, un protestante, se llamaba Francis Bacon. Y Francis Bacon se dio cuenta de que la lógica aristotélica era deficiente porque no tenía un enfoque científico, y él quería proveer un enfoque más científico a la lógica. Por eso escribió un libro que él entendía que era una revisión al Organum de Aristóteles. El Organum de Aristóteles tiene que ser revisado, así como la Biblia del oso la tenía que revisar de nuevo Cipriano de Valera. Y por eso él hizo una revisión del Organum y publicó este libro que se llama así: Novum Organum. Exacto. Porque es una actualización o revisión del material de Aristóteles, con un enfoque más científico, el Novum Organum o Nuevo Organum. O Nuevo Organum. Esos dos libros son dos libros muy importantes en el desarrollo de la lógica, pero no son definitivos, porque todavía la lógica tenía que relacionarse con la experiencia. Hasta ahora teníamos un sistema lógico, pero este sistema lógico con un enfoque científico no estaba aterrizado. Había que llevarlo a la práctica, pero para llevarlo a la práctica hay que relacionarlo con la experiencia. ¿Cómo lo logramos? Hay un hombre en Italia que se hizo esa pregunta y decidió escribir un libro con el cual intenta el primer acercamiento de la lógica al campo de la experiencia. El nombre de este hombre era Galileo. Y el libro que él escribió se conoce como El Ensayador. El Ensayador es uno de los primeros documentos que relacionó el razonamiento lógico con la experiencia. Después tendremos a un francés que entiende que la lógica, que ha sido sistematizada y explicada por Aristóteles, que se le ha dado un enfoque científico con Francis Bacon y que ya puede relacionarse con la experiencia, necesita un método. Y este personaje llamado René Descartes escribe este libro, que es uno de los libros más importantes de la filosofía occidental. Se llama El Discurso del Método. El Discurso del Método, donde le provee, como el nombre del libro lo indica, un método al razonamiento lógico. Y luego de estos personajes, entonces aparece el último personaje, por lo menos en la aplicación amplísima del desarrollo de la lógica como una disciplina, y es Isaac Newton.
Isaac Newton escribió este libro en 2 tomos, por ejemplo, ustedes lo pueden conseguir en Amazon. Se llama Principia Matemática, donde por cierto se explica la ley de la gravitación universal. El famoso libro donde él explica la ley de la gravedad. Ese es Principia Matemática. Y Principia Matemática aplicó las bases lógicas al razonamiento. Este es el libro que aplicó todo el trabajo. Y nos hizo dar a entender que sí, con la lógica y con las construcciones y logística de si María es igual a lo que sea, que las aplicaciones y logísticas se pueden servir como marco científico, que tú puedes hacer ciencia con la lógica. Y aplicando las leyes lógicas, descubrió la gravedad. Ese sería más o menos un panorama genérico a los antecedentes. Obviamente no son los únicos libros más importantes. Luego aparecerán otros documentos de igual valía, hasta que más o menos vamos a ir encontrando una especialización en el campo lógico que todavía sigue produciendo material bibliográfico. Pero creo que hasta aquí está eso bien. No sé si tienen alguna pregunta que hacer, porque con esto ya hemos visto 2 de los 5 temas que vamos a desarrollar. ¿Alguna pregunta? ¿Un silogismo sería sinónimo de la lógica? Sí, como dije, son los ingredientes que la lógica utiliza para su quehacer. Esos enunciados, cada uno son un silogismo en sí mismo. Y cada silogismo obviamente tiene una estructura, pero eso lo vamos a estudiar ahora. Ahora, si no tienen preguntas respecto a esto, voy a hablarles del tercer punto. Vamos a hablar de la dinámica de la lógica, pero no sin antes hacer un breve repaso de lo que hemos visto. Entonces, primero comenzamos hablando del concepto de lógica. La lógica es una rama filosófica que estudia las formas y principios del pensamiento puro, sin relacionarse con los demás objetos. Y también se define como un método o un razonamiento de las ideas y la sucesión de hechos sin contradicciones. La base de la lógica son los silogismos, que son los enunciados con los cuales hacemos las conexiones lógicas. Y los antecedentes de la lógica van desde el Organum de Aristóteles y el Novum Organum de Francis Bacon, pasando por el Ensayador de Galilei, el Discurso del Método de Descartes y la Principia Matemática de Newton. Esos son los libros más importantes en el desarrollo de la lógica como disciplina aplicada a las ciencias. Profesor, la primera Aristóteles es sistematizar. Sistematiza la lógica. Ya, otro es científico. Él le da un enfoque científico. Otro es la experiencia, aplicada Lo aplica a la experiencia. Descartes le da un método y Newton lo aplica a la ciencia. Utiliza la lógica. Hace que la lógica realmente sirva para predecir la realidad y para entender la realidad. Así que ahí está. Ahora vamos a hablar entonces se mueve. No se puede. No se mira. Se voltea. Sí. Es que estoy acostumbrado a leer ya. Ok, muy bien. No me puede. Sí, está bien, lo voy a borrar. Es que estoy acostumbrado al de mi iglesia. Ok. Muy bien. Vamos a hablar ahora de la dinámica de la lógica. Y ahora es que esto se pone bueno. Más. Ahora que esto se pone bueno. Por lo tanto, les voy a pedir que hagan un favor. Unan sus manos así y comiencen a frotarse. Ahora que se pone bueno. Muy bien, muy bien. Yo iba a
Vamos a hablar de la dinámica de la lógica, ¿ok? La dinámica de la lógica. ¿Cómo se desarrolla la lógica? Muy bien, miren. Ya ustedes saben la base de la lógica, que es silogística, los silogismos, ¿verdad? Pero ahora tenemos que adentrarnos un poco en los silogismos, porque los silogismos están diferenciados. Hay diferentes tipos de silogismos. Los más comunes silogismos que ustedes conocen fueron los que yo les presenté hace un momento atrás. Si Leslie es mujer y las mujeres son hermosas, Leslie es hermosa, ¿verdad? Ahí nosotros tenemos un primer silogismo que llamamos tesis. De ahí viene la palabra tesis. Lo contrario del silogismo tesis, la tesis es el silogismo positivo. Lo contrario de un silogismo positivo es una antítesis. Una antítesis. ¿Puedes repetir la explicación, por favor? Tesis es un silogismo positivo, una afirmación. Leslie es mujer. Si ustedes ven a Leslie, ella es mujer, ¿sí o no? Sí. Gracias. Leslie es mujer. Eso es una tesis. La antítesis sería Leslie no es mujer. Lo contrario. ¿Y qué pasa cuando una tesis se une a otra tesis? Obviamente, si una tesis se une a otra tesis, se genera una síntesis. Y la síntesis no es más que la unión de dos tesis. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son las tesis que se unen? ¿Las tesis positivas? ¿Qué crean las tesis? La unión de dos tesis. Por ejemplo, si yo tengo dos tesis, Leslie es mujer, una, las mujeres son hermosas, dos, la unión de esta tesis con esta sería Leslie es hermosa. Esa tercera conclusión lógica se llama síntesis, porque es la unión de dos tesis anteriores. ¿Se entendió? Si los políticos son corruptos y Correa es político, ahí tengo yo dos tesis. Esas tesis se unen para darme a entender que Correa es corrupto. ¿Se entendió? Entonces la síntesis no es más que la unión de dos tesis. Ahora lo que yo no puedo lograr, o lo que yo no puedo hacer, es unir una tesis con una antítesis y generar una síntesis. No se puede hacer una síntesis con una tesis positiva y una antítesis negativa, porque eso violaría los principios de la lógica. Y los principios de la lógica son tres. Y uno de esos principios es el principio, voy a poner aquí principios. Uno de esos principios es el de no contradicción, que fue lo que vimos en la definición, ¿se acuerdan? Sin contradicciones. El principio de no contradicción. Una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. Leslie no puede ser mujer y no ser mujer al mismo tiempo, porque sería ilógico llegar a una conclusión como esa. Sería una estupidez. Pero sí se pueden unir, por ejemplo, si se unen dos, la tesis y otra tesis. Las tesis que se unen deben ser tesis positivas. Sí, pero también puede ser antítesis y da una... A las dos negativas se puede Sí, yo puedo unir dos antítesis y generar una síntesis con dos antítesis. Lo que yo no puedo hacer es esto. ¿Por qué? Porque sería una violación al principio de no contradicción. Por eso en la matemática, que es lógica, existe esta regla. Menos por menos igual a más. Más por más igual a qué? Más. Y menos por más, ¿a qué es igual? menos. Menos. Porque no puedo hacer un positivo con un negativo. Si se une tesis y antítesis, ¿cuál es el resultado? No se puede. No, Una negativo. contradicción ahí. Negativo, contradicción. No puede haber. Sí. No puede haber, por eso es. Una tesis sería sinónimo de una premisa.
Como una premisa, exactamente. Y la antítesis también es una premisa. Leslie no es mujer. Es una premisa también, pero en negativo. Por eso las hipótesis son positivas o negativas. Yo puedo evaluar ambas, o sea, yo puedo investigar ambas. En un proceso de investigación yo puedo evaluar una hipótesis negativa. Voy a darles un ejemplo de una tesis de investigación. Las mujeres bajitas son todas pelionas. Eso es una tesis. O sea, las mujeres de baja estatura son pelionas. Peligro. Peliona. Pero esa es una afirmación positiva, pero no necesariamente debe ser verdad. Entonces, cuando yo la someto a la investigación, descubro que la hipótesis que estaba en positivo no se sostiene con la realidad. Ahora, yo podría afirmar la negación, es decir, las mujeres de baja estatura no son pelionas. Ahí yo estoy haciendo una antítesis porque le estoy expresando en negativo. Y esa antítesis puede ser verdadera. ¿Entienden? Aquí el problema no es la verdad, sino la manera como la enuncio, o en positivo o en negativo. Y la síntesis no es más que el resultado de la unión de dos tesis o de dos antítesis, pero nunca de una tesis y de una antítesis, a menos que yo me meta ya en aguas más profundas y tenga que consultar a un tigre llamado Gödel. Pero eso es lógica avanzada. A ese nivel ustedes todavía no pueden llegar porque se me van a ahogar. Porque este señor llega a decir que eso tal vez se puede cuestionar. Y que sí hay cosas que pueden ser y no ser al mismo tiempo. Y a eso él le llama conjuntos indecidibles. Y para ello utiliza paradojas, como la paradoja del barbero. Pero yo no les voy a explicar eso. No lo escucharon de mí. Dicho esto, entonces, tenemos clara esa parte, ¿verdad? Sí. Esto es simplemente explicación. ¿Puede repetir de dónde sale la hipótesis? La tesis es la que genera hipótesis. O sea, la hipótesis es una tesis afirmada o negada. O sea, la tesis y la antítesis se expresan a través de las hipótesis. Lo que pasa es que la hipótesis es una tesis para ser investigada. Una tesis que se supone. Una suposición de la tesis. Eso es lo que quiere decir hipótesis. Yo la supongo y ahora la investigo para saber si es verdad. Muy bien. Voy a borrar esto porque esto, aunque es parte de la dinámica de la lógica, lo que más importa es lo que les voy a enseñar ahora. Como les dije, los silogismos son la base de la lógica. Y hay tres tipos de silogismos. Aristóteles en el Organo identificó tres tipos. Estaba déjenme ponerlo así. Vamos a poner lógica, círculo, 1, 2, 3. Así es mejor, más ilustrativo. El primero se llamaba así, apágoge, en griego. El segundo es epágoge y el tercero es apodeixis. Apodeixis. Obviamente, así como yo se lo acabo de decir, ustedes pueden decir la cebolla, hermano Néstor, pero en mi vida yo nunca había escuchado una cosa como esa. Y les voy a decir la verdad, ustedes sí lo han escuchado, pero en español, no en griego. Sí, de hecho estábamos hasta hablando de eso. Apágoge, epágoge y apodeixis son tres tipos de silogismos, ¿ok? Tres tipos de hacer los enunciados en lógica. El apágoge es lo que se conoce como razonamiento abductivo.
El epágoge es el Razonamiento, ¿qué viene? razonamiento abductivo. Abductivo, ¿entiendes? El epágoge es lo que se conoce como razonamiento inductivo. Y el apodeisis es el deductivo. Entonces los silogismos son o abductivos, o inductivos, o deductivos. ¿Se entendió? Ahora, ¿cómo yo los diferencio? Aquí me gusta hacer un juego. Y a veces cuando estaba dando clases en la universidad utilizaba un ejemplo que no puedo utilizar aquí, porque me encuentro en tierra santa, en suelo sagrado. Así que ese ejemplo no lo puedo utilizar, que era el ejemplo del motoconcho. Ese no lo puedo utilizar. El motoconcho en mi país es el que maneja un motor y sirve como transporte público en un vehículo de 2 ruedas. Ese es decir, motoconcho. Entonces había uno, Pepe la Volanta. El ejemplo de Pepe la Volanta, que tenía 18 de brazos, un tatuaje con un corazón apuñalado aquí, y que era muy cuidadoso con su motor, pero ese ejemplo no lo puedo utilizar, así que no lo voy a usar. Es un chistito de eso. No puedo. Tal vez cuando estemos comiendo. Tal vez. No, tampoco ni comiendo, tampoco ni ahí. Por cierto, Okay. Ardón, ya está la comida por favor. No, vamos por lo menos a ver la dinámica y después de la dinámica entonces vamos al receso. Porque después de esto vienen falacias. Así que, ok, entonces miren esto. Para que ustedes sepan cómo diferenciarlo, lo voy a hacer de una forma muy, muy sencilla. Lo más sencillo que yo pueda hacer. Cuando usted va a hacer un análisis de un hecho, cuando usted va a hacer un razonamiento de algo, cuando usted hace una observación lógica, siempre en todo proceso existen 2 puntos. Existe siempre un terminus ad quo y un terminus ad quem. En otras palabras, un punto de inicio y un punto final. El punto de inicio es ver. Y el punto final es concluir, ¿verdad? Eso es cuando uno va a hacer un razonamiento. Un razonamiento. Yo veo y concluyo, ¿sí o no? Entonces, cuando yo veo y concluyo, ver, concluir, eso es abducción. Abducir no es más que ver y concluir. Abducir es ver y concluir. Pero ver y concluir no es la forma correcta de razonar. Es una forma de razonar, pero no es correcta. Es una forma incorrecta. Por eso la abducción no es buena. Las falacias generalmente son abductivas. Las demás también generan falacias. Pero la mayoría se construyen acá. De hecho, la mayoría de los chismes, todos los chismes, se abducen. Ningún chisme se induce ni se deduce. Todos los chismes se abducen. Y les voy a dar un ejemplo práctico de abducir, ver y concluir. El mismo ejemplo que utilicé, creo que es el mejor. Salimos, bueno, ustedes salen, van al Dunkin' Donuts, se van a desmontar y se parquea un vehículo al lado suyo y sale un hombre con los pantalones blancos, todo mojado en esta parte. ¿Qué usted concluye? Usted lo vio y usted concluye. Que se orinó. Eso se llama abducir. ¿Por qué? Porque hay miles de explicaciones para entender los factores de por qué ese pantalón está así. Por lo tanto, ver y concluir es abducir. Lo correcto es que cuando nosotros vamos a razonar, debemos insertar un punto medio entre el ver y el concluir. Hay que hacer algo aquí, antes de llegar acá. Y eso se llama investigar. Y la investigación se da de 2 maneras. Yo puedo partir
de lo particular a lo general o al revés. Puedo ir de lo general a lo particular. Son las dos maneras en que yo puedo hacer una investigación. Si yo hago esa, estoy induciendo. Si yo hago esta, estoy deduciendo. Deducir e inducir. Inducir es ir de lo particular a lo general, y deducir es lo contrario, ir de lo general a lo particular. Les voy a dar dos ejemplos para que se les grabe, y se los voy a dar en forma de pregunta. Lo particular son los detalles, eso es lo particular. Lo general es el cuadro completo. Cuando usted va al médico, el médico primero ve la enfermedad y luego ve los síntomas, o al revés. Él ve los síntomas y luego ve la enfermedad para dar un diagnóstico. El diagnóstico es su conclusión, pero esa conclusión viene de ver lo particular, los síntomas, para luego ver el cuadro general, la enfermedad. Así decimos que el médico induce. El trabajo del médico es inductivo generalmente. Por otro lado, el juez tiene que ver el cuadro general y luego escucha los detalles, los testimonios, para dar su veredicto, que es su conclusión. Los jueces deducen su veredicto, mientras que los médicos inducen su diagnóstico. Ahora, lo que usted no puede esperar nunca, que un médico y un juez hagan abducción. Porque si un médico ve y concluye sin ver los síntomas, es un irresponsable. Y si un juez hiciera lo mismo sin escuchar los testimonios y el cuadro general, es otro irresponsable. El médico estaría diagnosticando con una enfermedad terrible a una persona que simplemente tiene una jaqueca. O estaría ignorando una terrible enfermedad diciendo que es una simple jaqueca, lo que es un tumor. En ambos casos es un criminal. Y en el caso del juez estaría enviando a la cárcel a un inocente o exculpando a un culpable. De modo tal que nunca la abducción es buena. O sea, el razonamiento abductivo es defectuoso. Y siempre se procura que el razonamiento sea o inductivo o deductivo. En el estudio de las escrituras pasa lo mismo. Todas las herejías se abducen, mientras que el estudio de las escrituras debe ser inductivo y la explicación deductiva. La hermenéutica siempre debe ser inductiva y la homilética siempre debe ser deductiva. Porque yo voy a deducir del texto que he estudiado de forma inductiva aplicaciones que se aplican a todos. Y así la Biblia tiene una interpretación única que es inductiva y aplicaciones miles que son deductivas. ¿Se entendió esa parte? ¿Vieron la diferencia? No es tan complicada. Esa, señores, es la dinámica de la lógica. La lógica hace eso. Y todo esto se va a desarrollar en dos sentidos. Siempre va a ser en relación, en torno a la relación y en torno al contenido. ¿De qué? De los silogismos, de las premisas. Porque los silogismos son premisas. Entonces, en la lógica, los silogismos, que son deductivos e inductivos, pero también hay abductivos, se van a ir relacionando uno con otro. Eso le llamamos tesis, ¿verdad? Antítesis, etc. Eso. Si A es igual a B y B es igual a C, yo estoy relacionando el silogismo 1 con el silogismo 2. Relación. Pero también los silogismos incluyen contenido. A igual a B y tiene una información, tiene de suyo un contenido. Entonces todos los silogismos, sean abductivos, sean inductivos o sean deductivos, van a entrar en contacto con la lógica a través de una relación de los silogismos o del contenido de los mismos. Y esto de aquí es vital, porque las falacias justamente aparecen aquí y aquí.
De hecho, la división de falacias las vamos a descubrir en falacias que atacan la relación y en falacias que atacan el contenido. Pero de eso vamos a hablar después del receso. Así que conclusión de esta primera parte o de este primer segmento. ¿Qué hemos visto hasta ahora? 1. Vimos el concepto de lógica, una rama filosófica y un método de razonamiento de ideas y sucesión de hechos sin contradicción. Que la base de la lógica es el silogismo, que su estudio se ha desarrollado desde Aristóteles hasta Newton y llegando hasta nosotros. Y que la dinámica de la lógica basada en silogismos es la lógica construida en torno a 3 tipos de silogismos, que son 3 tipos de razonar. El abductivo, que ve y concluye. El inductivo, que ve, investiga y concluye, pero investiga yendo de lo particular a lo general. Y el deductivo, que hace lo mismo, pero yendo de lo general a lo particular. Y que todos estos se organizan en una tesis, o en antítesis, o en síntesis. Y que esa tesis, esa antítesis, esa síntesis intuyen en la relación de las premisas silogísticas y el contenido de esas mismas premisas. Eso es todo lo que hemos visto hasta el receso. Hora de comer, porque les tengo el cerebro fundido. De hecho, así, antes te está saliendo. Decimos que no la dejen. Yo te mando, yo te dejo. Decimos que no la Hermano, me está cayendo una frase, porque no tengo ni hambre. ¿Para qué se puso?